Please be seated for departure. Los viajes académicos en los cuales he participado han sido alrededor de todo el mundo. Ir a otra escuela como en Vancouver o ir a Noruega y Nueva York te expande tu visión, te emociona y te ayuda a poder unir todo. Para mí lo más increíble de South by Southwest es ver cómo toda la ciudad funciona como un cerebro, donde toda la gente tiene la misma mentalidad y está súper abierta. Fue un festival muy global, fuimos a ver varias conferencias y varios estrenos de películas y de series, y fuimos a aprender de personas de la industria en conferencias y decirnos ellos sus secretos y sus trucos para hacer cine. Viajamos a México para participar en el festival Amado Nervo en el primer rally de nuevos realizadores. El rally consistía en realizar un corto en un tiempo máximo de 48 horas. En el momento en que dijeron que nuestro corto había ganado, sí nos pareció increíble esa experiencia. Hemos trabajado con el Human Rights Foundation en un evento que se llama Also Freedom Forum, que es acerca de derechos humanos. Lo que hicimos fue hacer un video resumen. Yo como director de fotografía tuve la oportunidad de ir a experimentar cómo la luz cambia, cómo las texturas cambian, cómo el color cambia. Mi experiencia como intercambio consistió en que un grupo de 6 estudiantes tuvimos la oportunidad de integrarnos al programa de Vancouver Film School y poder practicar diferentes cursos. Tuvimos la oportunidad de poder hacer un cortometraje en un entorno extranjero. Lo que más me impactó de estar en Canadá fue realmente vi que sí tengo más potencial de lo que me dejaba creer. ¡Action! La escuela ofrece una amplia gama de oportunidades internacionales. Tenemos una mezcla de viajes a festivales de cine, pasantías profesionales en productoras que se destacan a nivel internacional. Hay intercambios a otras universidades, otras escuelas. Cuando querés perseguir tu educación en otros países, siento que estás buscando diferentes perspectivas. Te permiten generar otro tipo de creatividad. Te abre la mente y no te limita a trabajar con lo que tenés, sino a trabajar con una forma más global. La universidad considera importante estos viajes porque considera que esta visión global le puede permitir al estudiante comprender que lo que está realizando actualmente no solamente se puede vender a nivel local, sino también va a tener una visión internacional y con ello que puedan crecer como profesionales íntegros con buenas prácticas y con altos estándares internacionales. Bienvenidos y bienvenidas a el espacio Cine UFM Live. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy relevante y un aspecto bastante particular de la carrera, y es esa conexión que existe entre la escuela y el mundo. Y realmente consideramos que es muy importante que los estudiantes estén expuestos no solo a los sucederes que están tomando lugar en Guatemala, pero que también puedan salir al mundo y aprender de las mejores prácticas en producciones, en otras escuelas, en otras organizaciones, y luego regresar a Guatemala con este nuevo conocimiento para seguir construyendo industria y seguir desarrollándose como profesionales. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con 4 exalumnos que tuvieron estas oportunidades trabajando en proyectos increíbles, y consideramos que es importante escuchar de ellos qué fue lo que hicieron, cuáles fueron sus aprendizajes, sus percepciones y cuáles son sus aspiraciones para el futuro de la industria del cine en Guatemala y en la región. Entonces, hoy nos van a acompañar Matías Tenenbaum, Gabriela Flores, Pilar Escobar y Francisco Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Sergio. Hola. Gracias por estar aquí. Quisiera comenzar con la discusión y comenzar preguntándoles si podemos ir contextualizando un poquito qué fue lo que ustedes hicieron. Como mencionábamos anteriormente, cada uno de ustedes realizó diferentes experiencias internacionales durante el último ciclo de la carrera, y quisiera que nos compartieran un poco de qué fue esa experiencia, en dónde estuvieron trabajando y cuáles fueron los roles que desempeñaron en las productoras o en la escuela
donde estuvieron colaborando. Y podríamos empezar con Pilar. Hola, estuve trabajando en Vértice 360 en Madrid, España, que es una compañía de producción y distribución de películas. A mí me tocó varios procesos para conocer el trabajo de la empresa y conocer un poco de la industria de España. En esas estuve en programación de televisión, revisión de guiones, base de datos de cadena de cine, asistir en documentales, entre otras. Y fue una experiencia interesante al conocer cómo se comercializa España, donde conocí nuevas formas de comercializar, puntos de vista e ideas, porque ellos se manejan totalmente diferente y eso ayudó mucho a mi crecimiento personal como profesional. Y para entender un poquito más, ¿podrías contarnos del trabajo específico que realiza esta productora? Cuando hablas de una distribuidora y que se encarga de mercadear, ¿a qué te refieres? Fíjate que ellos tienen demasiadas ramas para distribución. Ellos también tienen como un programa de televisión donde ponen todo lo que van a mercadear, sus redes sociales, compran películas, están un montón de negociación con festivales, como también con salas de cine. Entonces, eso es más o menos lo que hace Vértice 360. También hace sus propios productos. Entonces, cuando nosotros llegamos con mi compañero Juan, ellos nos decían como, miren, para conocer un poco tienen que estar en todos los roles. Entonces, conocí un poco de sus estudios, de cómo trabajaban en los rodajes, cómo también estaban en redes, cómo se trabajaba en estudios de audio y también como traducciones de proyectos. También miramos todo lo que era como calificar guiones de que ellos tenían propuestas y todo. Entonces, como había dicho con anterioridad, es distribuidora como también productora. Entonces, su mercadeo es a nivel nacional como internacional, de que es todo lo castellano y me pareció como muy interesante saber que ellos tenían una línea tan grande. Excelente, muchísimas gracias, Pilar. Después vamos a profundizar un poquito más sobre estos temas y los aprendizajes principales de la experiencia. Matías, ¿nos podrías compartir un poco de lo que estuviste haciendo en Fábula, en Chile? Sí, pues estuve en Fábula, en Chile. Es una productora reconocida internacionalmente por películas como Una Mujer Fantástica, que fue ganadora del Oscar para película extranjera en el 2017. También cuenta con bastantes películas galardonadas internacionalmente, como Neruda, No, pues principalmente porque los fundadores son Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín. Pues lo que estoy haciendo en Chile se divide en diferentes secciones. Para empezar, llegué a Chile un 15 de julio y le hablé a mi supervisor, que es el productor ejecutivo y productor en línea de Fábula, que se llama Eduardo Castro, y le dije, ya estoy listo para empezar con lo que necesite. Y me dijo, bueno, prepárate, mañana pasamos por vos a las 4 de la mañana, ponete botas de trabajo. Y sin saber nada, pues me levanté, me preparé y todo con botas de trabajo y llegué a la producción de una serie de Amazon Prime llamada El Presidente, en la que estuve trabajando 20 y pico de días en el cuarto bloque, ya que las series se dividen por bloques. Eso es algo que no sabía antes de llegar ahí, ¿verdad? Porque no puedes tener un mismo equipo de personas trabajando 6 meses de corrido. Entonces lo dividen por bloques. Entonces 2 episodios conforman un bloque. Era una serie de 8 episodios y yo trabajé en el último bloque. Y también estuve trabajando en realidad tenían un guión, algo muy curioso, un guión de una historia que sucede en Guatemala, ¿verdad? De una productora internacional que quería grabar esa película en Chile. Entonces aprovechamos la oportunidad para hacer un desglose de locaciones y como un overview general de todo lo que necesitara en la historia para poder trasladar esa película que sucede en Guatemala a Chile. Entonces eso fue como una segunda parte del trabajo que tuve mientras estuve en el rodaje. Y también tuve la oportunidad de apoyar con
radiofusión y estudios de mercado para la distribución nacional de Emma en Chile, la película de La Raín. Inclusive fue súper loco porque un día llegué a la oficina y estaba así un trofeo del Festival de Venecia ahí. Entonces, eso fue como a rasgos generales lo que estoy haciendo en Fábula. Wow, muchas gracias. Gracias, Matías. Y qué increíble experiencia. Justo hace unos días acabo de ver Emma en la plataforma Movie y me pareció una película realmente genial. Y solo quisiera preguntarte así brevemente, ¿qué sentiste esa mañana a las 4 a.m. cuando te levantaste, te pusiste tus botas de trabajo y realizaste que estabas en Chile trabajando para una serie de Amazon Prime? En realidad no me enteré como hasta el segundo día que estaba trabajando para esa serie, pero ¿qué se sintió? Pues, o sea, no hay mucho tiempo para pensar en cómo se siente uno ya cuando te están exigiendo que trabajes, ¿verdad? Solo es de ponerse la mentalidad y no importa en qué estés trabajando, tenés que hacer el trabajo bien. Excelente, Matías. Ya nos contarás con más detalle pues algunos highlights de la experiencia y algunos aprendizajes centrales. Ahora me gustaría que Gaby nos cuente un poquito. También tuviste la oportunidad de trabajar en México, en la Ciudad de México, en una productora y en la producción de un largometraje. Sí, yo trabajé en Ítaca Films, que es cabal, como tú decís, una productora mexicana y bueno, ellos se dedican a publicidad ahí en México, hacen un montón de videos musicales con pues, artistas conocidos de reggaetón y así. Pues yo no muy conozco, pero sé que son conocidos. También trabajan mucho con estudios internacionales para unirse en coproducción y ser pues la productora que hace todo el trabajo de los rodajes en México. Y pues la verdad tuve la suerte de que justo las fechas de mi pasantía, pues ellos estaban por grabar un largometraje, estaban como en las últimas 3 semanas de pre. Entonces sí, fue una gran suerte y pude ser parte de, pues, de la grabación de la película. Y más que todo mis roles fueron, pues primero asistente de producción y después ya para el rodaje en sí, asistente de edición. Porque toda la película se empezó a editar desde el día 1 de rodaje, entonces desde ese día ya dándole mucho trabajo, pero muy bonito. Y fueron 32 días de rodaje más o menos, con horas bastante largas, pero sí, una experiencia muy bonita. Y aparte que México, pues, no es la primera vez que yo iba y me gusta mucho, entonces, pues feliz. Sí, qué bien. Yo tuve la oportunidad de conocer las oficinas de Ítaca creo que es en la Condesa o en la Roma, no me recuerdo. No, en la Roma, En la Roma, ¿verdad? En la colonia Roma, y recuerdo pues ver la cantidad de pósters de películas en los que se habían involucrado y pues también una empresa bastante curiosa porque tenían la producción audiovisual, pero al mismo tiempo pues recuerdo que tenían también pues intereses en la industria de entretenimiento y de hospitalidad, entonces también tenían un hotel y un restaurante, también justo en esas colonias. Entonces a mí me pareció muy interesante cómo mezclaban pues, diferentes tipos de emprendimientos bajo un mismo techo, por así decirlo. Sí. Y qué genial experiencia llegar a México y trabajar en un largometraje. ¿Y cuál fue, por ejemplo, tu impresión de la manera como se manejó este rodaje? ¿Fue la primera vez que estabas en un largometraje de este tipo? Sí, no había estado en un largo tan, digamos, grande porque estaban trabajándolo con un estudio, digamos que sí era incluso más grande que la productora, entonces sí, no era solo de responder a las necesidades de la productora, sino todo lo que yo hacía era, pues, que lo vea el estudio, que lo apruebe el estudio, entonces esa fue la mayor diferencia que yo encontré. Y también mucha gente extranjera, porque digamos, Ítaca como tal, empleados, digamos, fijos, no tienen tantos, pero para cada producción subcontratan un montón de gente. Entonces, esos días que yo llegué, la oficina siempre estaba llena así de crew, de cast, todo. Entonces, sí, es como, wow, estoy en México en una película. Sí. Wow, qué genial. Ya cuando Sí. salga al aire, pues nos encantaría escuchar qué película es.
y pues también conocer un poquito más detalles. Entiendo que ahorita la película pues todavía sigue en producción, por lo tanto no podemos conocer de tantos detalles específicos, pero cuando suceda pues será genial también seguir con la conversación. Y por último, pues Frankie, me gustaría preguntarte dónde estuviste y qué estuviste haciendo y cuál fue tu percepción de la experiencia en general. Pues bueno, estuve en Vancouver, en VFS, Vancouver Film School, y entre todo fue empaparse un poco de la cultura de Vancouver en general, porque Vancouver está, o sea, todos los días hay rodajes de algún tipo de serie en diferentes áreas de la ciudad y es muy cool estar solo yendo en el bus y casualmente ves un set a media calle. Pero entonces de ahí dentro de un mes, teníamos que crear 3 cortometrajes desde cero y los grabamos todo. O sea, grabamos 3 días y sacamos 3 cortos en 3 días. Y creo que de las cosas que fue lo más diferente fue grabar en un soundstage como tal, que eso ya fue una experiencia completamente diferente a lo que había tenido en Guate, que siempre había sido en locación o algo por el estilo. Y no sé, fue un challenge interesante porque sí, como que era cómo nos ponemos creativos para hacer que el mismo espacio, el mismo set, pueda aplicar para 3 historias diferentes, con 3 tonos diferentes. Y sí, no sé, fue muy, muy interesante y como que parte de estar en VFS era entender cómo funcionaba la ciudad, porque, digamos, si uno regresa a trabajar a alguna serie en Vancouver, o sea, de una vez, no sé, como al tener esos días que estamos en rodaje, ya tenemos un poco de idea de, bueno, esto sería mi vida si trabajara acá y estudiar acá y vivir acá. Entonces, no sé, fue súper cool de empezar a tener eso y también al estar en una ciudad nueva, también era un poco empezar a aprender y buscar rápido dónde se podían conseguir cosas, recursos que ya me sentía muy cómodo en Guatemala de tener a la hora de producir algún proyecto. En cambio, allá no teníamos idea, entonces era empezar a preguntar otra vez desde cero y con poco tiempo. Y la verdad que aprendí a apreciar todavía más como que cada contribución que hace los diferentes departamentos para que queden proyectos muy, muy bien hechos, con poco tiempo y o sea, simplemente porque la gente es tan talentosa y cabal para esos proyectos tuvimos chance de trabajar con gente que eran ya graduados de VFS y algunos que todavía están estudiando en VFS y fue muy cool como tener esa experiencia de interacción que éramos nosotros, los que estaban todavía entrando en la carrera y los que ya habían salido. No sé, como que el nivel de experiencia entre todos y la actitud en set fue muy, muy, muy cool. Muchas gracias. Gracias, Frankie. Y gracias a todos pues, por compartirnos un poquito de su experiencia. Realmente, como mencionábamos al principio, pues la oportunidad de exponerse a este tipo de contextos, a este tipo de proyectos, es algo extremadamente enriquecedor, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y quisiera hablar un poco de cuáles fueron las lecciones más relevantes, porque tengo la idea pues, de que muchos de ustedes es la primera vez que se encontraban en una ciudad nueva, en un país quizá desconocido para algunos, y ustedes pues tenían que, como decía Frankie, readaptarse a un nuevo contexto y entender cómo realizar su trabajo en otro país y aprender rápido. Entonces, quisiera preguntarles cuáles fueron las lecciones más memorables de la experiencia. Quien quisiera comentar. Igual me gustaría que todos. Gracias, Matías. Pues creo que algo que me di cuenta a través de los 2 meses y pico que estuve en Chile fue la proactividad, ¿verdad? Que es, ¿por qué tenés que esperar que alguien te diga algo cuando sabes que te lo van a pedir y lo vas a tener que hacer de igual manera? Obviamente sin saltarte los regímenes de la jerarquía de trabajo y de la estructura de trabajo, pero uno tiene que ser proactivo. De hecho, fue una de las cosas que me llevó a trabajar en distintas áreas de esta producción que pueden ver, que es uno de los rodajes de segunda unidad, en los que pues, tuve la oportunidad de irme a Valparaíso y pues grabar diferentes cosas con la segunda unidad, y eso sucedió a través de que yo estaba trabajando como asistente de producción y cada vez que tenía la oportunidad apoyaba a la chica que está con una bufanda azul al fondo superior izquierdo, que era la
asistente de dirección de la segunda unidad, la ayudaba a acarrear a los extras y actores a donde tuvieran que llevarlos y obviamente siempre estar pendiente de mis prioridades como asistente de producción. Y a través de esto, pues ella le pidió a mis superiores si había una posibilidad de que yo trabajara una semana solo con la segunda unidad, ¿verdad? Que fue una experiencia increíble, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La proactividad y ese como deseo de querer hacer más te lleva a que se te abran oportunidades y se abran puertas que a veces ni te imaginabas que se iban a abrir. Excelente, muchísimas gracias, Matías. Pilar, ¿cuál fue una de las lecciones más memorables de esta experiencia? Ya tengo varios. Desde el principio, o sea, cuando estaba aquí en Guatemala, ya era eso de, pues chicas, tengo que ver a qué pasantía o qué voy a hacer en mi último ciclo, y para mí fue salir de mi zona de confort, haber decidido irme a Madrid, España, una ciudad donde yo no conocía y no sabía cómo era la cultura ni sabía cómo trabajaban. Entonces, a la hora de ya llegar allá, toparme con unas personas increíbles donde te trataban como profesional y no como, ay, ella vino solo para hacer un trabajito aquí, no, sino en serio te ayudaban a crecer. Entonces, al principio tenía como mucho miedo porque no sabía si iba a encajar o si mis opiniones contaban, me daba mucha pena preguntar, dar mis ideas, y poco a poco me estuve adaptando y ellos me ayudaban demasiado para que yo me sintiera como parte también de esa familia que era de Vértice. Entonces, una de las lecciones más grandes es no quedarme callada, siempre opinar lo que yo quiera, porque quiera que no, también les va a aportar a la empresa, y tener ideas de diferentes culturas, de diferentes países, los ayudan un montón. Yo la verdad que me sentí muy segura de mí misma, porque al principio con ese mismo miedo que te contaba, no sé, o sea, me dejaba mucho como callada, sin miedo a explorar, no quería hablar con un montón de participantes, de colaboradores, y quiera que no, al ser tratada como profesional, me ayudó demasiado, demasiado a encajar, y fue como que uno de los grandes retos que yo tuve y que lo pude lograr para hoy en día poderlos emplear tanto en el trabajo como también en mi casa y con mis amigos y familia. Entonces, sí, y también creo que el trabajo rápido. En España, como es una industria totalmente diferente, trabajan totalmente rápido, era una reacción rápida, cuando es de estrenos, cuando es de ver de salas y todo. Entonces era de cómo ser autodidacta, cómo tener como que una buena personalidad ante todo, solucionar problemas rápido. Entonces me ayudó mucho como que a pensar, a preguntar, a tener mis ideas, a compartir con todos y a también como sentirme parte de. Entonces fue uno de los grandes retos, como también una experiencia muy bonita que me ayudó mucho a crecer, estando también sola y que no conocía a nadie. Sí, excelente. Y totalmente, yo creo que pues esa situación cuando nos podemos encontrar en un contexto totalmente nuevo y tener que adaptarnos, como ustedes lo mencionan, de una manera pues casi que inmediata, seguramente son lecciones y aprendizajes que no solo son para el futuro inmediato, sino que para la vida en general. Y aquí solo quisiera hacer una pausa porque tenemos algunos comentarios y preguntas del público. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan por las preguntas y los comentarios. Quiero responder algunas de esas preguntas y después me gustaría pasar con Gaby y Frankie también para escuchar un poquito de las lecciones y los aprendizajes más relevantes. Primero, pues tenemos un comentario de Carlos Luxo. Hola Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y Carlos dice, buenas películas las de Fábula. Emma es una excelente película que está en movie. Buen trabajo, Matías. Sí, totalmente. Emma es una excelente película y súper, súper recomendada. Y luego tenemos un par de preguntas. La primera es de Irene Obiols. ¿Cómo se define donde cada alumno hace su pasantía? Entonces yo voy a dar mi respuesta y si ustedes quisieran complementar, pues sería muy útil. Realmente, Irene, cómo funciona esto es nosotros vamos trabajando pues en las diferentes alianzas y
abriendo estas oportunidades desde la parte de la escuela, y cuando los alumnos están por diseñar el último ciclo de la carrera, pues se presenta un portafolio de oportunidades y luego los alumnos aplican a estas diferentes oportunidades. Realmente sí es un proceso competitivo y sí es un proceso donde ustedes tienen que pues, ser muy claros con sus intereses, con sus expectativas, con sus ambiciones y también qué es lo que ustedes pueden aportar a estos lugares, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo que complementar. También José Pablo Calvimontes pregunta qué es lo que recomiendan para hacer un buen currículum para conseguir estas pasantías. Creo que la pregunta de Calvi se complementa con lo que estaba hablando hace un momento. Y les quisiera preguntar a ustedes, o sea, ¿qué recomendaciones dan para venderse a ustedes como profesionales y artistas? Pues para empezar, habían varias partes de la aplicación. Sí, estaba el currículum, pero también había una carta que le tenías que hacer a los directivos y la gente que iba a supervisar durante la pasantía, al igual que un trabajo propio, ya sea un cortometraje o un documental, etcétera. Entonces, ¿qué hice yo? Pues yo sabía de por sí que tenía un currículum bonito, ¿verdad? Para un estudiante de segundo año de la universidad o principios de tercer año. Sabía que tenía un currículum bonito porque ese año estuve trabajando como loco en publicidades y en cortometrajes para poder eso, ¿verdad? Ir formando un currículum. Pero creo que lo que se vendió primordialmente fue la carta, ¿verdad? En esencia, lo que les dije a los de Fábula es que les iba a recordar lo que era ser un joven apasionado, dispuesto a morir por las cosas que ama, ¿verdad? Y creo que a la hora de estar ahí, eso fue lo que demostré, ¿verdad? O sea, es ese momento que llevas 3 semanas de trabajar en lo más intenso de tu vida, que ya ni siquiera podés caminar porque has estado parado y corriendo todo el día, y regresas a tu casa, lo que sea, y todavía tenés esa motivación de levantarte al día siguiente y, o sea, con la mejor energía del mundo, e ir a desgarrar así tu cuerpo otra vez con tal de sacar el trabajo. Entonces creo que no es solo una cuestión de currículum, sino es algo personal, ¿verdad? Las productoras, al igual que las empresas, no contratan posiciones, sino contratan personas. Entonces, ¿cómo puedes ser la mejor persona y venderte de la mejor manera posible para que cuando llegues a estar en esa posición seas legítimo y seas genuino con las cosas que escribiste sobre ti mismo y tus valores personales? Súper, gracias Matías, y totalmente de acuerdo. Realmente muchas veces he escuchado que las empresas pues, no necesariamente contratan por aptitudes, sino actitudes, ¿verdad? Y contratan pues no solo las habilidades y la experiencia que ustedes han ganado durante los diferentes años, sino que esa actitud y esa pasión, la verdad me pareció genial lo que dijiste de les voy a recordar lo que sintieron cuando eran jóvenes, esa pasión de perseguir sus sueños, básicamente, ¿verdad? Y creo que todos los que están aquí y todas las personas que estudian cine y se dedican a las artes o al emprendimiento, pues realmente hay un componente de pasión muy, muy grande, porque hay motivaciones intrínsecas que los impulsan a perseguir estos sueños que podrían parecer imposibles, pero esa pasión es lo que lo hace una realidad, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Matías, por esa respuesta. Pili tiene también algo que quisiera complementar y después también me gustaría saber de la experiencia pues, de Gaby en Ítaca, ¿verdad? Cómo hiciste pues, esa presentación y ese pitch, básicamente, porque al final de cuentas ustedes hicieron un pitch de ustedes mismos como profesionales para poder venir a trabajar y colaborar realmente en estos espacios y estos lugares. Bueno, para responder las dos preguntas, la escuela te da todas las opciones y tú puedes elegir dependiendo a qué te quieres dedicar o qué quieres aprender, ya sea si quieres trabajar, si quieres estudiar, y puedes como que formar y hacer tu propio ciclo. En mi caso, a mí me llama mucho la atención la distribución y todo lo que es empresarial en el área audiovisual. Entonces me llamó mucho la atención esta empresa de Vértice 360, que era lo que a mí me llamaba la atención. Y
yo no tenía un currículum tan grande, pero yo escribí mi carta súper transparente y súper honesta de qué era lo que quería aprender, qué quería hacer y qué quería dejar como marca de guatemalteca en España, como también qué quería traer de España a Guatemala. Y como que hablé mucho de la cultura española, como la cultura guatemalteca y cómo las podía unir, y también como vendí también como mis proyectos y todo, diciendo como, miren, esto es lo que quiero hacer, este cambio es lo que quiero llegar a tener con ustedes, y espero que tengan como un buen recuerdo de nosotros, que queremos demostrarles lo capaces, lo increíbles personas que somos, y también de que somos como muy esforzados y trabajadores. Entonces, quiera que no, esa misma carta fue la que me dijo mi jefe ahí en España, de que le llamó mucho la atención, como dice Matías, de no ven tus puestos, no ven tanto de cuántos trabajos has tenido. No, la verdad que no, ven qué tan dispuesto estás para realizar ese trabajo, qué tan emocionado estás, y también tus habilidades, te preguntan mucho tus habilidades. Y yo creo que teniendo como esos rasgos y que realmente estés interesado es cuando te hacen la elección y te dicen, mira, sí queremos que estés aquí, porque das a conocer ese punto. Sí, y solo para complementar un poquito de eso y para compartir pues un poco de la información que nosotros recibimos, pues yo puedo decir con mucho orgullo de que todas las personas que les abrieron las puertas a ustedes, porque ustedes realmente pues fueron pioneros, quedaron encantados y admirados por el trabajo y el profesionalismo que ustedes desempeñaron en estos proyectos y en estas colaboraciones, ¿verdad? Frankie, quisiera preguntarte pues, del proceso de aplicación y también aprovechar a seguir con la pregunta de las lecciones aprendidas. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes más relevantes y memorables que siguen siendo importantes en tu desarrollo profesional? Pues la verdad que creo que lo que más aprendí era como que saber qué limitaciones tiene uno para poderse complementar con las fuerzas de los demás. Y lo digo de cosas o sea, puede ser de cosas tan sencillas como yo no sabía cómo moverme en transporte público porque no estaba acostumbrado a eso. Y la verdad que fue, o sea, unos días, o sea, porque tenía que llegar puntual a las clases, tenía que llegar puntual a los rodajes, tenía que calcular, ok, me tengo que salir 1 hora y media antes de mi casa para que me dé tiempo de caminar a la estación de bus, que el bus llegue, volver a caminar otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se fue muy cool desde hasta ese tipo de cosas tan chiquitas, que son cosas del día a día, pero esas cosas es toda la diferencia en que llegué a tiempo a set, que hice una buena impresión porque estaba a tiempo cuando tenía que estar. Y eso es antes de llegar a set, y de ahí cuando ya llegamos, tampoco sabíamos dónde ir a comer, porque era como, salgan a comer, a almorzar, y cabal, los que ya eran los que estaban en Vancouver, fue como, yo conozco este lugar súper rico, bueno, bonito y barato, entonces salíamos a comer, y era bien cool platicar con gente que como que ya habían pasado la experiencia de VFS y también ya estaban trabajando en todos los proyectos que estábamos viendo mientras que estábamos caminando por la ciudad. Y no sé, lo interesante que era cómo hablaban de la puntualidad, que en serio eso sí me impresionó, cuánto me lo metieron por la cabeza, o sea, sí fue súper interesante eso. Pero ahí como cada uno hablaba sobre lo que ellos se dedicaban a su especialización con un cariño, que no sé, fue muy cool escuchar eso, que era como una chava que era de Colombia, que estaba trabajando allá. Ella era DP y súper pilas y una actitud tan cool porque pues ella era DP y le estaban enseñando a los otros chavos que todavía no muy sabían mientras que estábamos trabajando, y no sé, tener esa actitud hace toda la diferencia del mundo, no sé, y creo que también eso es algo importante, como que cuando, no sé, cuando sigamos avanzando en nuestras carreras, agarrando más experiencia, tener esa misma actitud, como decía Matías, de que como que si llega alguien joven que no tiene tanta experiencia, pero tiene toda la actitud de querer aprender, de trabajar, creo que hace toda la diferencia del mundo eso, porque alguien se emociona en, ok, va, yo te enseño. Que, o sea, y no sé, ese tipo de cosas fue muy, muy cool ver. Y pues no sé, también empecé a aprender un poco más de dónde más me quería empezar a especializar, precisamente por escuchar como con el amor que hablaban sobre esas especializaciones que habían hecho cada uno de esos alumnos, que ya era como, no, o sea, yo sí, de vez en cuando hago el rol de esto porque pues salió el trabajo y lo que fuera, pero yo en los proyectos que yo saco, en los que yo produzco, lo que fuera, es como, lo produzco, pero porque yo quiero ser DP, cosas por el estilo.
Y entonces eso fue como muy interesante como para decir, ok, creo que ya va siendo buen momento de decir, me quiero enfocar solo en esto para volverme lo mejor que puedo en esa área. Excelente, muchas gracias, gracias Frankie. Súper importante, y creo que algo que se valora mucho, y ustedes pues lo han ido mencionando, es esa oportunidad de estar en contacto realmente con las mejores prácticas, porque ustedes están hablando de productoras realmente que se destacan y contextos que son el estándar mundial de una u otra manera, ¿verdad? Y parte de lo que también se espera, y creo que es su responsabilidad por las oportunidades, porque yo creo, creo que a Peter Parker, de que con grandes oportunidades o poderes hay grandes responsabilidades, pero es cierto, de alguna manera, traer eso de regreso y seguir creciendo pues desde la base y seguir inculcando estos valores que ustedes han visto, algo tan sencillo como la puntualidad, la proactividad, no dejar que el miedo sea una limitante, ¿verdad? O sea, todos nos sentimos con miedo cuando estamos aventurándonos a nuevos horizontes, pero igual ese impulso de seguir a pesar de es algo que pues, nos hace crecer muchísimo. Y ahora sí, Gaby, ¿cuáles fueron esas lecciones más memorables que se quedaron contigo después de la experiencia? Bueno, hay una que sí me decían a cada rato. Uno de los amigos más buenos que yo pude hacer de la productora siempre decía que es mucho mejor caer mal por preguntar 1000 veces que caer mal por que no entendiste, no preguntaste. Y es muy común que uno llega y pues uno llega a aprender. Entonces es muy importante que si tú no sabes algo, si tú no entiendes algo, pues que caigas mal por preguntar, no por no poder hacer las cosas o por pena de no preguntar, pues no lo hiciste mal. Y otra cosa que sí vi mucho es que la actitud, sí se fijan mucho en la actitud. Yo tenía compañeros de pasantía, también estudiantes, digamos, de México, también había de aquí de Guatemala, y sí pude ver, digamos, cómo de repente algunas personas no les asignaban tantas responsabilidades, pero no porque no fueran capaces o porque no tuvieran, no sé, la preparación, sino justo por eso, por la actitud. Entonces, digamos, si te ponían a ordenar la bodega, ellos no se están fijando qué también la ordenas, sino con qué actitud lo tomas, qué tan en serio te tomas ese trabajo, y creo que es eso, tomarse en serio hasta lo más mínimo, como ir a traer el café, ir a traer el almuerzo, pero son esas cosas chiquitas que ven más que todo el compromiso que tú le pones. Entonces, eso, no tener miedo a preguntar y tomarse pues las cosas en serio. Excelente, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Karen Martínez y un saludo. Karen pues comparte saludos, Pili, Frankie, Gaby, Matías. Les admiro por su esfuerzo. Hola Karen, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y ella pregunta, ¿podrían dar alguna recomendación para los estudiantes de la escuela en relación de cómo aprovechar las oportunidades que hay en la universidad? Que te intereses, digamos, cuando la U pida quién quiere participar en este proyecto o en esta pasantía o en este rodaje, en este evento, pues sí he visto que cuando uno se involucra más, entonces ya luego te van llamando a más oportunidades, o por ejemplo a los viajes. He visto que esas personas que participan, digamos, en, no sé, rodajes de un MOOC, pues después sí los llevan, digamos, a otros países, y es de aprovechar y buscar esas oportunidades, creo yo. Voy a responder, pero primero quiero decir que yo siento que Karen ha aprovechado muchísimas oportunidades que se le han presentado. Entonces creo que es más una pregunta que nosotros le deberíamos hacer a ella. Pero de mi perspectiva, o sea, y lo he mencionado varias veces durante la universidad, pero yo sabía que Fernando estaba haciendo un cortometraje en nuestro primer año de universidad, y no solo son las oportunidades que se te presentan en la U, sino son las oportunidades que buscas, no solo en la U, sino afuera, ¿verdad? Fernando estaba haciendo este cortometraje y yo me acerqué con él y le dije, mira, me gustaría mucho participar en tu corto, ya sea barriendo y llevando café o lo que sea. Al final no paré haciendo nada de eso, pero era lo que estaba dispuesto a hacer en ese momento. Y gracias a esa oportunidad se me
se me fueron abriendo otras oportunidades por la gente que conocí dentro de ese rodaje. Y hacía un rasgo súper general cuando pienso en mi carrera. Todo empezó en ese momento en el que tomé la iniciativa de pedirle a Fernando una posición en mi trabajo, porque por lo menos acá en Guates o sea, de ese epicentro han salido todo el resto de oportunidades. Excelente, gracias Matías. Pili, sé que quieres complementar a la respuesta. Sí, mira, algo que también me pasó en España es que hubiera aprovechado mejor todo lo que utilizamos de equipo en la U, todas las clases, todas las inducciones, la verdad que poner atención, hablarle a catedráticos, tener un montón de network te ayuda un montón, porque en España había tal vez momentos donde yo decía como, en Guatemala de, ay, no voy a poner atención, o no sé esto, y estando en España me topé con eso de, hubiera puesto atención, ay, hubiera aprovechado más el equipo de la U, o hubiera hecho más proyectos, me hubiera involucrado más. La verdad que conocer a tus compañeros de clase, trabajar con ellos, e involucrarte más en cualquier proyecto, te va a ayudar un montón a crecer demasiado y también a hacer currículum. Y, y sí, eso. Excelente, muchísimas gracias. Y yo creo que, bueno, este ha sido un tema recurrente, pero esa proactividad y esa actitud y disposición a colaborar, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, creo que es algo muy, muy importante y que se ve reflejado en el trayecto pues, de los grandes artistas, de los grandes atletas, de los grandes emprendedores. Creo que ya lo he mencionado en este espacio antes, pero por ejemplo, la serie de Last Dance de Michael Jordan, uno ve cómo él se forja como ese líder y creo que esa proactividad, esa ambición, esa disposición a hacer el trabajo duro, creo que es algo que no tiene sustituto, no tiene sustituto y realmente es muy importante y pues les agradezco que estén compartiendo estas reflexiones con nosotros. Tenemos un par de preguntas más. Tenemos una pregunta de David que creo que es importante y es un poco en retrospectiva, ¿verdad? David Mortiza, hola David, buenas noches. Pregunta, para cada uno, ¿hay algo de lo que se arrepienten que no hicieron en sus respectivas pasantías, como algo que les hubiera gustado explorar y no pudieron? Y eso es una pregunta muy interesante porque hay un dicho que dice si la retrospectiva fuera, o sea, si solo pudiéramos tener esa habilidad, ¿verdad? Porque siempre que vemos en retrospectiva todo hace sentido, pero cuando estamos tomando decisiones la vida es un poco más confusa. Pero creo que es una muy buena pregunta que nos dejaría una buena reflexión. Entonces, ¿hay algo que les hubiera gustado hacer que no hicieron y que si volvieran a tener la experiencia, pues lo aprovecharían? Y creo que podríamos empezar con Frankie. Ya estabas a punto de arrancar, entonces bienvenido, Frankie, por favor. Pues la verdad que en general creo que sí, gracias a mi compañera Isa, si estás viendo, ¿qué onda? Como que con la Isa fue en serio de aprovechar mucho la ciudad y ella me pushaba cada rato como, mira, hay un set de Flash, hay un set de Arrow, hay un set de Supernatural, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues primero empezar a ver esos sets fue súper cool, ver la cantidad de equipo, ver el nivel de rodaje, preguntarle a algunas personas como, porque empezamos a ver y ya como pues teníamos algo de experiencia, medio sabíamos qué estaba pasando, pero preguntas tan tontas como fue de, mira, ¿y como cuánta gente es de crew? Me dijo, como 110 personas. La mitad están no sé dónde y la otra mitad están no sé dónde, pero creo que lo que me arrepiento es no haberme quedado más tiempo platicando con estas personas como para haber tenido un in más claro en todas estas producciones, porque como que muchas conversaciones fueron interesantes, pero no pasaron a más de eso. Entonces creo que eso es lo que, de algo que sí hubiera hecho, me hubiera quedado más para poder hablar tal vez, porque digamos muchos eran asistentes de producción, no sé, haber esperado 1 hora más, 2 horas más para haber platicado con el jefe de ellos, para después ver qué onda, para ver oportunidades después de graduarme de la U, ponete. Excelente, muchísimas gracias, Frankie. ¿Quién más nos puede compartir la respuesta a la pregunta de David? Yo es algo que me arrepiento parcialmente, o sea, no completamente, sino que creo que estando en el rodaje de la serie
volví tanto en querer solo estar en esa serie que rechacé una oportunidad de ir de apoyar en un set de un comercial de Coca-Cola, ¿verdad? Que siento que eso es algo que sí, la serie me ayudó en muchos motivos y de hecho trabajos que tuve posteriormente a eso acá en Guatemala, sin la serie no pude haber logrado esos trabajos o por lo menos con la calidad que lo hice. Pero siendo realista acá en Guatemala, me he topado muchas veces con que para poder hacer cine también hay que hacer publicidad y la publicidad no tiene nada de malo, ¿no? En su momento pensé que sí, pero cada vez viéndolo ya más firme, siento que es algo bastante bueno y ese set, un set tan grande, ponerle acá en Guate he sido productor ejecutivo de comerciales de Monte Carlo y comerciales bastante grandes y siento que esa experiencia me hubiera ahorrado bastantes errores que cometí por lanzarme al agua un poquito antes de tiempo. Muy bien, pero también pues creo que este es el reflejo de que siempre vamos a tener que escoger, solo podés tomar un número limitado de proyectos y sí, quizá sí es algo que te hubiera servido y una buena experiencia, pero también como mencionas, lo de la serie pues te facilitó muchísimas experiencias. Y es más. que cómo le decís que no a eso, pues. Sí, totalmente. Gaby, ¿cuál fue ese elemento que quisieras si regresaras en el tiempo que aprovecharías más? Pues no sé si regresaría porque la verdad sí estoy muy, o sea, sí me gustó mucho la experiencia de lo que yo hice, pero como mencionaba, yo fui asistente de edición. Entonces, en la gran mayoría del rodaje yo no estaba en el set, yo estaba en una compu haciendo trabajo con el editor. Entonces, tal vez sí, justamente fue eso, el costo de oportunidad de, bueno, o voy a hacer todos los días y sí relacionarme todos los días con el crew, con el cast, o realmente aprender cercanamente de una persona que a fin de cuentas me sirvió como un mentor un poco. Creo que sería eso, pero sí, igual que Matías, es como un arrepentimiento parcial porque no regresaría. Y después sí pude estar en set los últimos días, entonces digamos, no conocía a nadie también, pero pude estar bastantes días, entonces creo que sí, lo que dice Fer es cierto, no puedes estar en todos lados al mismo tiempo y sí toca pues tomar una decisión. Excelente, muchísimas gracias, Gaby. Pilar. Bueno, en lo personal, cuando yo fui a España, yo estaba como determinada, concentrada, centrada, y que solo podía hacer el trabajo y si alguien me hablaba, yo le respondía y ahí quedaba la conversación, todo era profesional, que a la mitad de la pasantía empecé a darme cuenta de lo importante que era conocer a los mismos del trabajo. Saber a qué se dedicaban, cuáles eran sus aspiraciones y todo, como hacer un poco de network. Entonces, me hubiera gustado más tener esa iniciativa desde el principio y no dejarlo como a la mitad o a última hora, porque me hubiera encantado seguir platicando con ellos y decir, mira, mañana juntémonos por un café y sigamos platicando. En cambio, como ya reaccioné como tarde de, ay, no, sí, platiquemos, me quedé con muchas dudas y ahorita podemos platicar por chat o algo, pero no va a ser lo mismo que presencial. Entonces, no es que me haya arrepentido totalmente porque sí lo hice, pero sí me hubiera gustado conocerlos un poco más. Uh-huh. Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, yo creo que pues todos los aquí presentes han hecho un buen uso de las oportunidades y han tomado buenas decisiones y lo interesante de esta reflexión es, bueno, sí, quizá hay algo que les hubiera gustado hacer más y tienen una gran carrera todos ustedes por delante donde van a poder pues aprovechar estas lecciones que van aprendiendo en el camino, ¿verdad? Y ustedes y todos los que estamos escuchando, porque creo que parte de lo genial de esto es que ustedes nos están compartiendo los hallazgos y básicamente regresando con este nuevo conocimiento y esto pues nos va a ir beneficiando a todos. Tenemos una pregunta de Daniel Salazar y él dice: saludos a todos, son personas admirables, les cuento, me estoy dedicando a crear cortometrajes y si le pueden ayudar a saber dónde pues puede presentarlos para darlo a conocer.
que ha visto muchos trabajos de la UFM y son increíbles, pues Daniel, yo te recomendaría escribir directamente pues en las redes, escribir un mensaje para pues, explorar estas posibilidades e iniciar una conversación. Y luego solo quisiera ir terminando y preguntarles, tomando en cuenta sus experiencias y también el hecho de que ustedes realmente son el presente y el futuro de muchos aspectos de las industrias creativas en Guatemala, y estoy seguro que más allá de las barreras del país, sino que sé que sus carreras van a tener un impacto nacional e internacional. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes brevemente, ¿qué consideran que son las mejores prácticas que debemos adoptar y qué aspiran ustedes para el futuro de la industria de cine en Guatemala? No sé, es una pregunta que se puede ir para muchísimos lugares, pero creo que en cuestión de cuáles son las mejores prácticas, y esto fue lo que más me había sorprendido, puede sonar, al regresar de Chile, puede sonar como algo que, ay, sí, ya todos sabemos, pero no sabemos hasta que no lo vemos funcionar bien, y es la jerarquía y la distribución de posiciones de trabajo, ¿verdad? Todos sabemos y todos, sí, yo voy a ser productor en este cortometraje, yo voy a ser asistente de producción, y al final se enreda todo tanto que ni siquiera sabes bien en qué posición estás trabajando, y eso es algo que todos vivimos y de hecho seguimos viviendo a veces en la industria profesional. Y en Chile lo que sentí, lo que me sorprendió fue que en ningún momento se sentía como que la producción no estaba funcionando, ¿verdad? Todo estaba sucediendo como debía suceder, y eso es porque todos habían hecho su trabajo, y al estar en set, aunque alguien tuviera una iniciativa diferente, siempre se iba al superior, ¿verdad? Y todos tenían un superior hasta que ya no, ¿verdad? Pero en set siempre, siempre se vio todo funcional, y es por eso es lo que me he preguntado y lo cuestioné muchísimo a través de mi recorrido allá y al regresar a Guatemala. Eso es lo que hace que una producción funcione bien, y es algo que deberíamos, que va relacionado a qué espero yo del futuro de la industria de Guatemala. Y una mentalidad que adopté y con la que regresé de Chile es, obviamente, seguirme formando, pero también apoyar a formar posiciones específicas dentro del departamento de producción y dentro del departamento de dirección. Entonces, ¿qué es lo que yo aspiro? Crear un equipo de personas, eventualmente, ya sea a corto, mediano o largo plazo, cuando tenga mi productora, es formar un equipo de personas que se especialice directamente en diferentes posiciones, como, por ejemplo, locaciones, ¿verdad? Solo locaciones. ¿A qué te dedicas? Soy locacionista. Y eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque una vez que te especializas en un rubro específico, entonces creas, pues de por sí ya hay demanda, y vos sos de las pocas personas que crean esa oferta, específicamente esa oferta, porque si no vas a pasar toda la vida pasando por 10,000 posiciones, y al final del día vas a decir, uy, me hubiera gustado ser director, uy, me hubiera gustado ser productor. Entonces, mejor, si hay algo que te llama la atención, empezarte a especializar en eso poco a poco. Obviamente, cuando ya tengas el conocimiento suficiente para saber qué es lo que en realidad te gusta y no qué es lo que crees que te gusta. Entonces, hacia ahí va mi idea de la industria. Gracias, gracias Matías. Pilar. Bueno, y a futuro quiero realizar una red de distribución de productos audiovisuales a nivel regional, dándole prioridad, por supuesto, a Guatemala, de forma eficiente y con una buena cobertura geográfica, porque así vamos a dar a conocer el talento guatemalteco que hace falta, y es una forma de que miles de personas puedan apoyar a nuestro país, ya para luego darnos a conocer internacionalmente. Algo que aprendí mucho en España, de esas prácticas, es de que ellos apoyan mucho los productos nacionales y luego se enfocan en los internacionales, y siento que ahorita deberíamos de apoyarnos todos, ya que está creciendo esta industria, ya sea hablarle a tus familiares, ya sea hablarle a tus amigos o conocidos,
para también darnos a conocer de que sí hay talento guatemalteco. También tenemos que explotar nuestras habilidades y darlas a conocer, como lo había dicho, y aprendí que en este medio en lo que nos desenvolvemos tenemos que aprender también a escuchar a las otras personas, aprender a aceptar las críticas para un mejor crecimiento personal y no tomarlo como ofensa. Eso me ayudó mucho para poder trabajar aquí. Y pues tenemos que aprender también de que hay ideas que pueden ser mejores que las nuestras, que puede aportar más en una empresa o aportar más en un proyecto. Entonces, en pocas palabras, es dejarnos de egoísmos profesionales y hacer de que crezca también esta oportunidad y hacer un crecimiento en Guatemala. Y actualmente, o sea, lo que hice en España aún no se hace en Guatemala, pero en un futuro podemos empezar a comercializar nuestro producto en diferentes medios. Y sí me gustaría como encargarme y dar a conocer a nuestro país y dejar como muy claro que en Guatemala somos capaces y de que nosotros podemos y que es un medio muy bueno y puede que Guatemala sea muy pequeño, pero podemos tener hasta los mejores trabajadores, los mejores proyectos y no cabe duda de que podemos ser un país grande con esta industria guatemalteca de cine. Muchísimas gracias, Pilar. Vamos con Frankie y Gabriela y luego ya pasamos a los últimos anuncios. Despedirnos de esta sesión. Pues la verdad que creo que también concuerdo mucho con Matías de como que esa especialización creo que es lo que va a hacer la diferencia como no solo en la industria, pero sino en la carrera de cada uno, porque, o sea, al uno de llevársela de todólogo no logra en serio shine. O sea, vas a hacer muy pilas para hacer muchas cosas, pero no vas a lograr shine en nada. Y creo que eso, la verdad que creo que es algo triste que no, alguien que sea muy talentoso, sea para guión, para foto, para arte, para edición o lo que fuera, por estar tratando de hacer todo, no en serio saque raja y sea, madre, es que este es uno de los mejores editores de Guatemala, de los mejores directores de arte de Guatemala, de los mejores Dolly Grips, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en Vancouver fue impresionante que logré platicar con un chavo que literal su chance era hacer Dolly Grip, pero chanceaba todo el tiempo y en todas estas producciones desde CW, etcétera, etcétera, etcétera. Y era, o sea, y otro DP me contaba sobre otro su compañero que él, todo su rollo era enfocarse en poder manejar los, la gran, ¿cómo se llaman? Montar la cámara, estabilizador muy grande, se me fue la palabra ahorita y me siento mal, pero bueno. O sea, él, eso fue su chance, a eso se dedicó y lo lleva a muchas oportunidades muy, muy buenas y creo que sí, o sea, eso sí va a ser parte de lo que ayudará a que Guatemala se mueva. Por ejemplo, como decía Pilar, como todo esto de que hay gente que se especializa en cosas de distribución, porque pues sí, todo muy cool, sacamos proyectos, pero si no nos podemos mover, pues ahí se quedaron. Entonces, pues eso sería, y creo que tenemos a esa gente, o sea, entre los que ya son, los que ya estuvieron trabajando en cine por muchos años, los que somos nosotros, que estamos empezando en todo esto, o sea, así es como vamos a crear esa industria que ya va a estar al nivel de todas las demás alrededor del mundo, pues. Excelente, gracias Frankie. Y por último, vamos con Gabriela. Bueno, la desventaja de ser la última es que lo dijeron, o sea, justo lo que decía Matías, pero creo que también tiene mucho que ver con el tamaño de la industria, porque eso da chance a que sean más personas en el set y entonces que cada persona se dedique a lo suyo solamente, solo locaciones, solo peinados, solo maquillaje. Y creo que Guate no va por tan mal camino, porque sí, creo que todos hemos visto cómo cada vez hay más producciones cada año. Y solo es cuestión justo de que sí se vaya haciendo esa cultura de especializarse y también sí lo que nos hace falta es verlo como un negocio más en serio, así también da chance que empresas privadas puedan financiar, patrocinar películas, que sí lo vean como un negocio, como en otros países que es el estándar, digamos. Entonces, mientras más cine hagamos, mientras más nos acerquemos a esas empresas y demostrar que una película de Guate sí puede estar en el cine, sí puede salir al exterior, sí, y sí hay buen cine en Guate, entonces creo que también las empresas van a ver eso y poco a poco, pues la industria va a ir creciendo.